¿Te has detenido alguna vez a contemplar por qué algunas mujeres que caminan solas, sin un compañero a su lado, irradian una fortaleza que no proviene de sí mismas, sino de una comunión íntima con el Dios vivo? ¿Qué percibe el Señor en aquella mujer que noche tras noche reposa en una cama vacía, enfrentando su jornada con el alma rendida, pero con los pies firmemente plantados en la fe? Y si te dijera que en esa soledad no hay abandono, sino un escenario donde Dios despliega su gloria de manera callada pero imponente, escribiendo con cada silencio una historia que solo el cielo puede leer en su totalidad. Y si te revelara que en la noche más oscura, donde muchos ven falta, el Padre ve espacio para llenar con su espíritu, moldeando a una mujer que no ha sido olvidada sino separada para un propósito eterno. Hoy, corazón amado que me escucha, te invito a mirar con ojos nuevos lo que el mundo ha llamado vacío. Porque esa cama en la que duermes sola no es un símbolo de carencia, sino un altar donde el Espíritu Santo se encuentra contigo, susurrándote verdades eternas en medio del silencio. Cada lágrima derramada en secreto, lejos de ser inútil, se transforma en semilla de poder. Una ofrenda silenciosa que germina en el terreno de lo eterno. Nos han hecho creer que la soledad es un castigo, pero en el reino de Dios es una escuela sagrada, donde se forjan los instrumentos más puros de su voluntad. Una mujer que camina sola pero anclada en la presencia del Señor es una amenaza real para las tinieblas, porque su dependencia no está en los brazos humanos, sino en el Rey eterno. Hoy el Señor quiere desmantelar mitos, quitar etiquetas, derribar estructuras impuestas por una cultura que no entiende el lenguaje del cielo. Él desea revelarte el misterio profundo que rodea a aquellas que en medio de la noche más callada son envueltas por su amor eterno. Escucha con atención. Dios no está esperando que tengas una vida según los estándares del mundo para usarte. Él no requiere un retrato familiar perfecto para derramar su unción sobre ti. Él no se fija en tu estado civil, sino en la disposición de tu corazón para ser morada de su gloria. Si en ti hay un espacio donde Él pueda habitar, reinar y manifestarse, entonces estás en el lugar correcto para ser parte de su plan. Durante los próximos momentos caminaremos por sendas de revelación, nos detendremos en la sabiduría de su palabra, encontraremos ejemplos de mujeres que fueron encontradas en su soledad y transformadas por su obediencia, y abrazaremos promesas que han sido escritas pensando en ti desde antes de la fundación del mundo, porque hay secretos celestiales que solo se abren a las almas que han aprendido a escuchar en el silencio. Solo en el desierto se recoge el maná que cae del cielo. Por eso te invito a no solo oír con tus oídos, sino a permitir que tu alma escuche. Hoy algo puede comenzar a restaurarse, a sanar, a encenderse desde lo más profundo de tu ser. Hoy puede ser el inicio de una transformación donde la soledad deja de ser herida para convertirse en arma. Antes de sumergirnos en este fluir de verdad, quiero invitarte a proclamar con fe esta declaración. Hoy decido confiar en el plan de Dios para mi vida. Al escribirlo, no solo afirmas tu entrega ante el Señor, sino que te unes a una red de fe que sostiene a otros. Te animo también a darle me gusta a este mensaje, porque cada gesto de apoyo extiende este mensaje a más corazones necesitados de esperanza. No es solo un clic, es un acto de compasión. Tal vez no imaginas a quién puedes estar acompañando en su camino espiritual. Comparte este mensaje con 3 personas. Puede ser esa amiga que llora en secreto, una hermana en la fe que se siente sola, o quizás alguien que el Espíritu ha traído ahora mismo a tu memoria. Este pequeño gesto puede ser la chispa que Dios utilice para reavivar una fe dormida. Y no olvides algo esencial. La penúltima parte de esta enseñanza podría contener la clave que el cielo ha preparado para abrir una nueva etapa en tu vida. Quédate, no te vayas. Cada palabra ha sido orada y cuidada con amor para ti. Abre tu corazón, afina tu espíritu. Estamos a punto de entrar juntos en el misterio santo de cómo Dios levanta, transforma y usa a las mujeres que el mundo llama solas, pero que el cielo llama elegidas. Cuando la soledad se convierte en altar, cuando el alma atraviesa noches prolongadas de silencio y anhelo,
el corazón se dirige inevitablemente a la figura de Ana, madre del profeta Samuel. Ana vivía bajo el amparo del amor de su esposo Elcana, pero cargaba una herida profunda, un dolor que ni siquiera el afecto más sincero podía sanar, la imposibilidad de concebir. En una sociedad donde la maternidad definía el honor de una mujer, su esterilidad no era solo una aflicción personal, sino una vergüenza pública que debía soportar con dignidad. Las burlas y la humillación eran su pan diario. Y en medio de ese valle de quebranto, Ana escogía cada año subir al templo del Señor, postrarse en su presencia y llorar amargamente. En 1 Samuel 1, la Escritura nos muestra a una mujer que no vivía bajo el aplauso ni la comprensión de los demás, sino bajo la mirada amorosa de un Dios que escucha. Su vida cotidiana estaba marcada por el llanto silencioso, por conversaciones íntimas con Dios en una habitación vacía, donde su alma se desnudaba sin reservas. Ana representa a cada mujer que duerme sola, no por carencia de amor propio, sino porque el cielo está gestando en ella un propósito eterno. Si alguna vez te has sentido como Ana, rodeada de voces, pero incomprendida en lo más profundo, si te has preguntado si tus lágrimas tienen sentido o si tu clamor en el secreto llega más allá del techo de tu casa, la historia de Ana te responde con la dulzura de un milagro que se forjó en el horno del quebranto. Su esterilidad no era un juicio, era un terreno sagrado donde Dios sembraba una promesa. No sería madre de cualquier niño, sino de un profeta que transformaría el curso de su nación. Y para ese nivel de llamado era necesaria una mujer quebrantada pero firme, probada en la perseverancia silenciosa de la fe. Amada del Señor, cuando llegas a tu cama vacía y el alma pesa por lo que aún no ha llegado, recuerda, no estás abandonada, estás siendo formada. Dentro de ti, Dios está gestando algo santo, un Samuel, una promesa, un llamado que no puede nacer en la prisa ni en la algarabía, sino en la profundidad de una mujer consagrada. Porque Ana no fue solo madre en lo natural, fue madre espiritual de un mover divino. Y tú, aunque el mundo no lo sepa, estás siendo preparada para dar vida espiritual a generaciones enteras que necesitarán tu fe, tu testimonio y tu entrega. En 1 Samuel 1:15 leemos: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En esta confesión vemos la esencia de Ana. No huyó a distracciones, no se refugió en lo efímero, sino que entregó lo más profundo de su ser en un altar invisible. Tú también puedes transformar tu cuarto en un santuario, tu silencio en incienso, tu cama vacía en un altar donde el Señor reciba tu alma como ofrenda. Cada noche, en lugar de lamentar lo que falta, entrega tu quebranto como semilla de gloria futura. Porque el enemigo quiere que creas que estar sola es señal de vacío, pero Dios quiere revelarte que es señal de propósito. Cuando Él quiere gestar algo que traspasará generaciones, elige a una mujer que ha aprendido a confiar sin garantías humanas, que ha aprendido a caminar de su mano sin necesidad de ver con los ojos carnales. Ana nos enseña que la soledad no nos resta valor, sino que nos lleva más profundo en intimidad con nuestro Padre Celestial. Que nuestra identidad no se define por quien nos acompaña, sino por quien mora en nosotros. Que la falta de un esposo no siempre es pérdida, sino espacio sagrado donde se cultiva una comunión inquebrantable con el esposo de nuestras almas. Tal vez hoy tu cama vacía te parezca una herida abierta, pero Dios desea convertirla en señal de su fidelidad. Él no te ha olvidado. Está obrando en el silencio como lo hizo con Ana. Y llegará el día en que así como ella abrazó a Samuel, tú también abrazarás los frutos de tu fe en el tiempo perfecto del Señor. Por eso te invito a que cada noche se convierta en una batalla santa. Que cada vez que apagues la luz y el silencio te envuelva, no cedas al desánimo. Ora, canta, proclama las promesas, derrama tu alma como lo hizo Ana. No estás sola. El cielo entero te acompaña. Hay ángeles que guardan tus oraciones como incienso precioso delante del trono de Dios.
Hay momentos en la vida en que las promesas parecen silenciarse en la distancia, cuando todo a nuestro alrededor grita abandono y ausencia, y sin embargo, el corazón percibe, aunque sea débilmente, que hay una obra divina en marcha. El proceso no siempre es visible y las respuestas no siempre vienen envueltas en certidumbre. Pero hay un Padre, tu Padre Celestial, que no aparta su mirada ni por un instante. No hay noche tan oscura que oculte tus lágrimas de su vista, ni clamor tan silencioso que no resuene en los cielos. Cuando Ana en su quebranto dio a luz a Samuel, no fue solamente una madre recibiendo un hijo, fue el cielo mismo respondiendo con ternura y precisión a cada palabra no pronunciada, a cada lamento hecho oración, a cada madrugada sostenida en esperanza. Y hoy, en el nombre de aquel que cumple lo que promete, quiero hablarte con la convicción que brota de conocer su fidelidad. No te detengas, el cumplimiento viene. Tu Samuel está siendo tejido en el vientre del tiempo, y cada día de espera, cada lágrima derramada en secreto, está preparando el terreno para la mayor manifestación de gracia en tu historia. Así como Ana, tú también serás testimonio viviente de que quien confía en el Señor jamás será avergonzado. Ruth es otro retrato del corazón que permanece, aun cuando todo invita al retroceso. No nació dentro del pacto de Israel. Era moabita, ajena a la herencia, extranjera en cultura y linaje. Pero el cielo no la reconoció por su origen, sino por la fidelidad inquebrantable que surgió de su alma. Ruth enfrentó la pérdida de su esposo, el vacío de la viudez, y la opción lógica había sido regresar a lo conocido, a su tierra, a sus costumbres. Pero en lugar de seguir la lógica del dolor, siguió la voz suave y persistente de la fe. Eligió caminar con Noemí y abrazar al Dios de Israel, no por conveniencia, sino por convicción. Su declaración no fue solo un gesto de amor hacia su suegra, sino un acto de rendición total. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. En ese instante, Ruth no solo estaba sellando su futuro en la tierra, sino que también estaba pactando con la eternidad. Fue una decisión invisible para el mundo, pero profundamente vista por Dios. Cuando una mujer atraviesa temporadas de soledad, de pérdida, de silencios largos y sin consuelo, y aún así decide mantenerse fiel, su vida comienza a abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Ruth no sabía que su obediencia silenciosa la conduciría a ser parte del linaje real que engendraría al rey David y más aún al Salvador del mundo. No imaginaba que su dolor presente estaba gestando un propósito eterno. Y así sucede contigo. Muchas veces no comprendemos por qué debemos transitar etapas de aparente abandono, porque mientras otros caminan acompañados, nosotras caminamos con la cruz de la soledad. Pero la vida de Ruth nos revela que la fidelidad en el silencio, en el anonimato, en la escasez de respuestas humanas, tiene un eco profundo en el corazón de Dios. Cuando Ruth llegó a Belén, no lo hizo con pompa ni reconocimientos. Llegó con las manos vacías y el corazón esperanzado, sin posesiones, sin títulos, sin certeza del mañana. Pero su humildad fue la puerta a una restauración inesperada. En el campo de Buz, mientras recogía espigas, comenzó el giro de su historia. No fue casualidad, fue fruto de una fidelidad que no necesitaba audiencia. Y ese mismo Dios que vio a Ruth en el campo, sigue viendo a cada hija suya que camina entre los surcos del deber diario, que recoge migajas de fe en medio del cansancio, que persevera sin aplausos, que adora sin micrófono, que ora sin testigos. Ruth trabajaba bajo el sol, entre espinas, con polvo en los pies y dolor en el alma. No era un trabajo honorable a los ojos del mundo, pero era una labor consagrada a los ojos de Dios. Y así estás tú, mujer de fe. Quizá te acuestas sola, quizá nadie ve la batalla que libras en tu mente, el esfuerzo que haces por seguir creyendo, pero tu Padre ve. Tu Padre toma nota
El cielo registra cada paso, cada lágrima, cada sí que le das aún cuando todo dentro de ti quisiera rendirse. El favor de Dios no es exclusivo para quienes nunca han tropezado. Es para quienes, aún en medio de la caída, se aferran al manto de su gracia. No es para quienes lo tienen todo resuelto, sino para quienes, aún entre ruinas, levantan la voz y dicen: tú serás mi Dios. Tal vez hoy tu vida no refleje aún la redención prometida. Tal vez solo tengas unas pocas espigas en tus manos y el peso del camino en tus espaldas. Pero el mismo Dios que honró la obediencia de Ruth, que transformó su luto en danza y su dolor en legado eterno, también está preparando tu historia con la misma ternura y precisión. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si dijo que estaría contigo todos los días, entonces puedes caminar en paz, sabiendo que su presencia te rodea. Tu historia no termina en el campo, termina en los brazos del Redentor. La historia de Ruth no finaliza en los surcos de un campo ajeno, sino que culmina en el misterio glorioso de un linaje que conduce al Redentor. Su nombre, escondido entre generaciones, fue inscrito por la mano divina en la genealogía del Cristo. Su fidelidad silenciosa no solo redimió su caminar terrenal, sino que abrió una senda de bendición para aquellos que aún no habían nacido. Y tú, mujer de fe, mujer que ha elegido caminar con el Dios verdadero aun cuando los senderos parezcan desiertos, también estás escribiendo con tus pasos una historia que traerá vida a generaciones futuras. Cada vez que eliges obedecer en lo pequeño, cada vez que amas sin condiciones, cada vez que oras en la madrugada sin testigos, estás sembrando semillas eternas en el campo del Espíritu. En el tiempo que el Padre ha dispuesto, verás los frutos que ahora no puedes imaginar. Porque la vida de Ruth no es solo un relato antiguo, es un susurro del Espíritu que nos llama a confiar cuando todo parece perdido, a permanecer cuando la lógica nos dice que huyamos, a esperar cuando el corazón tiembla. La historia de Ruth no nos empuja a buscar un redentor humano con desesperación, sino a ser halladas fieles en el lugar donde Dios nos ha plantado, sabiendo que quien nos ve en lo secreto es quien recompensa a su debido tiempo. No estás olvidada, no estás sola, estás en el proceso sagrado en el que el alfarero moldea con delicadeza y propósito una vasija digna de su gloria. Y aunque los hombres no perciban tu valor, el cielo canta sobre ti. Así como Ruth fue redimida en el tiempo perfecto, también tú serás honrada por aquel que conoce cada lágrima que has sembrado en la tierra seca. Solo sigue caminando, aunque sea con pasos cansados. Sigue recogiendo las espigas de cada día con esperanza. Sigue susurrando en lo profundo de tu alma: tú eres mi Dios. Y verás cómo, cuando menos lo esperes, su mano poderosa te levantará y colocará sobre tu frente una corona que no se desvanece. El que siembra con lágrimas segará con regocijo. Salmo 126, 5. Esta es tu promesa, esta es tu herencia, y sí, esta será también tu realidad. Ruth, cuando la fidelidad abre caminos donde antes solo había imposibles. Ruth no era una mujer del pueblo escogido, era moabita, hija de una nación rechazada, pero Dios no escribe la historia con tinta de prejuicio, sino con la sangre de la obediencia. Ruth, viuda y extranjera, eligió lo que no conocía. Eligió el Dios de Noemí por encima de la seguridad de lo familiar. Cuando una mujer, sola en su cuarto, sin testigos ni garantías, decide avanzar por fe, se convierte en parte de un plan eterno que trasciende su historia. Ruth no sabía que el cielo la estaba mirando. No imaginaba que su nombre sería recordado para siempre como parte del linaje del Salvador. Pero su alma dijo sí. Sí al desierto, sí a la incertidumbre, sí al Dios que apenas comenzaba a conocer, y ese sí resonó en la eternidad. No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, allí viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1, 16. Estas palabras, cargadas de determinación y ternura,
Siguen siendo una llama encendida para toda mujer que se atreve a decirle sí al llamado de Dios, aun cuando no comprende todo lo que eso implica. Ruth dejó Moab sin promesas humanas. Caminó hacia Belén con el alma desnuda, sostenida solo por la convicción de que ese Dios extraño era ahora su refugio. Y allí, en esa entrega sin reservas, nos enseñó que cuando se pierde todo, pero se conserva la fe, Dios puede levantar lo nuevo desde las cenizas. Ella no llegó a Belén como una heroína, llegó como una forastera, sin posesiones, sin nombre, sin respaldo. Pero Dios no necesita credenciales humanas para obrar su propósito. Él busca corazones dispuestos, corazones rotos pero aún abiertos, corazones que claman, Señor, aquí estoy, sin entender, pero contigo. En cada espiga que Ruth recogía bajo el sol abrasador, en cada paso que daba con los pies polvorientos, el cielo escribía una historia secreta. Su fidelidad no fue ignorada, ni por Booz ni por Dios. En los momentos de fatiga, cuando nadie parecía mirar, el cielo registraba cada acto de obediencia, y ese mismo cielo hoy observa el tuyo. Tus lágrimas, tus silencios, tu entrega, todo está siendo guardado por el Padre que ve en lo secreto. Porque cuando somos fieles en el proceso, Dios mismo se encarga de la recompensa. Cada lágrima que se desliza en el silencio de tu habitación no pasa desapercibida ante los ojos del Altísimo. Cada noche en que elevas oraciones sin respuesta visible, cada suspiro que nace del anhelo profundo de tu alma es recogido por el corazón tierno de Dios. Ruth no sabía cuándo su historia daría un giro, ni cuándo la esperanza se volvería tangible, pero caminó en fidelidad. Su perseverancia la condujo al encuentro con Booz, el redentor que Dios había preparado en secreto. Mujer que teme al Señor, mujer que camina en fe, tú también estás siendo guiada paso a paso hacia momentos que han sido ordenados desde antes de que nacieras. No dejes de recoger espigas. No dejes de permanecer fiel en lo que parece pequeño. No dejes de confiar. La fidelidad de Ruth no solo fue recompensada con provisión, sino con redención. Booz no fue simplemente un proveedor temporal, se convirtió en su esposo, en su refugio, en aquel a través del cual Dios restauró su dignidad. De esa unión nació Obed, padre de Isaí, abuelo del rey David. Ruth fue entretejida en el linaje del Mesías. Así también tu fidelidad hoy está dejando huella en los planos eternos del reino. Tus decisiones, aun las tomadas en la oscuridad de la noche, están sembrando legado para tus hijos, para tus nietos y para generaciones que todavía no han nacido. Dios no desecha ni una lágrima tuya, ni una oración tuya cae al suelo sin propósito. Él recoge cada clamor, los guarda y los usa con sabiduría perfecta. Tu existencia está cargada de un propósito más grande del que puedes entender. No estás olvidada por el cielo, no estás sola. Eres profundamente amada, totalmente vista, y has sido llamada a escribir una historia que exalte la gloria de Dios, incluso más allá de lo que hoy puedes imaginar. Frecuentemente creemos que servir al Señor requiere de grandes plataformas, pero el testimonio de Ruth nos enseña que muchas veces servirle es recoger espigas con humildad, en silencio día tras día, sin aplausos, sin reconocimiento humano, pero bajo la mirada atenta del Padre. Es permanecer fiel en lo cotidiano, mantener la esperanza viva cuando nadie más parece notar el esfuerzo. Y el Dios que ve en lo secreto promete recompensar en lo público. Tal vez hoy tu vida se asemeje a un campo seco, donde las espigas que recoges parecen pocas y sin valor. Quizás te cuestionas si vale la pena seguir soñando, seguir creyendo, seguir esperando. La historia de Ruth responde con un sí rotundo. Tu Booz está en camino, tu redención se está preparando. La restauración de tu alma está siendo tejida por las manos del Creador mientras tú avanzas en obediencia. No es casualidad que este mensaje haya llegado a ti. No es coincidencia que tu corazón se agite mientras lo escuchas. Es el dulce murmullo del Espíritu Santo, hablándote al oído.
Sigue, no te rindas, yo estoy contigo. Puede que hoy solo percibas un pequeño trazo del lienzo, pero el maestro está aún pintando. Él jamás abandona su obra, y tú eres su obra maestra. Así como Ruth fue sorprendida por un final lleno de gloria, mucho más allá de lo que imaginó, así también tú serás sorprendida. Porque como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. Aunque esta noche duermas sola, no estás sola. El Dios que acompañó a Ruth en sus noches más largas es el mismo que te rodea con su paz. El mismo que preparó campos de bendición para ella, está ahora allanando sendas de gracia para ti. No dejes de recoger espigas, no detengas tu andar, no abandones la fe, porque en el momento justo, en el tiempo que Él ha determinado, la promesa se cumplirá. Y sabrás que cada lágrima, cada paso, cada sacrificio no fueron en vano. Hoy es día para declarar con convicción: tu Dios será mi Dios, y seguir caminando hacia el destino glorioso que el Señor ha preparado con amor eterno. En los lugares más improbables, cuando la esperanza parece haberse evaporado, allí es donde Dios suele manifestar su poder con mayor fuerza. En medio de una sequía que devastaba la tierra, cuando todo parecía perdido, Dios no eligió a los poderosos ni a los sabios, sino a una mujer olvidada, una viuda de Sarepta, para manifestar su fidelidad. Ella no poseía riquezas, ni influencia, ni provisión alguna, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Desde la perspectiva humana, su historia era una sentencia anunciada, pero cuando Dios irrumpe en el escenario, aún los finales más oscuros pueden transformarse en comienzos llenos de luz. Elías, guiado por el Espíritu de Dios, la invitó a dar un paso que desafiaba toda lógica humana. Primero hazme a mí una pequeña torta, y después para ti y tu hijo. ¿Cómo se le pide a una madre que entregue lo último que le queda? Porque en el reino de los cielos la fe antecede al obrar sobrenatural. Esa obediencia tan contraria a la razón fue el umbral de un milagro que rompió con las limitaciones humanas. La harina nunca faltó, el aceite no cesó, cada amanecer trajo consigo lo justo y necesario. No se trataba de abundancia desbordante, sino de la presencia constante de un Dios fiel que se manifiesta en lo cotidiano, que no abandona a los suyos. Dios obra hoy contigo de la misma manera, mujer de fe. Tal vez sientas que tus fuerzas son apenas un puñado, que tu esperanza cuelga de un hilo desgastado, que el aliento escasea, y sin embargo el Señor te dice hoy: entrégame lo que tienes, no esperes sentirte fuerte, no aguardes tener más. No se trata de tus capacidades, sino de mi fidelidad. Entrégame tu poco, confía en mí y observa cómo lo multiplico. Cada acto de obediencia, aunque parezca pequeño, se convierte en la semilla que abre los cielos. Cada paso en fe libera provisión invisible que sostiene tu alma sin cesar. La viuda de Sarepta nos enseña que no importa cuán limitada sea nuestra vasija, lo que transforma es a quién se la confiamos. El Señor no busca grandeza según los hombres. Él se acerca a los corazones humildes que creen en su grandeza. Tal vez hoy recoges tus últimos 2 leños emocionalmente agotada, pensando que todo ha terminado. Tal vez has aprendido a sobrevivir en la sequía, a respirar en medio del polvo de los días difíciles. Pero escucha con atención: cuando Dios te llama a actuar en fe, no lo hace para quitarte lo poco que tienes, sino para revelarte que en Él hay plenitud. No es para despojarte, sino para mostrarte su poder. El milagro no residía en la tinaja ni en el aceite. El milagro vivía en la obediencia. Cada vez que la viuda extendía su mano hacia la tinaja, encontraba lo justo. Cada vez que vertía aceite, fluía lo suficiente. No de golpe, no en exceso, sino en la medida diaria del Dios que conoce nuestras necesidades antes que se las digamos. Así actúa nuestro Dios.
Nos enseña a depender no de reservas grandes, sino de su fidelidad renovada en cada amanecer. La mujer de Sarepta también nos recuerda que muchas veces Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del vínculo con otros. Fue al obedecer la palabra de Elías que su milagro fue desatado. A menudo el Señor usa voces humanas, consejos piadosos, palabras sencillas para impulsarnos a lo sobrenatural, aunque parezca irracional. Por eso, no ignores esas impresiones suaves que el Espíritu Santo deposita en tu corazón. No filtres con lógica la voz del cielo. A veces, la salvación de tu casa depende de un solo acto de obediencia, una simple oración, un pan ofrecido con fe sincera. La viuda no solo fue sostenida en su escasez, su testimonio traspasó su necesidad inmediata. A través de los siglos, su historia ha viajado, inspirando corazones, tocando vidas, y hoy llega hasta ti para recordarte que cuando todo parece terminado, Dios sigue escribiendo capítulos de vida, de provisión y de propósito. Nunca olvides la magnitud de tu necesidad, jamás superará la grandeza del Dios que te sostiene. Hoy, mientras recoges tus propios leños de fe, mientras enfrentas tus desiertos internos o externos, el Señor te invita a confiar. No esperes sentirte lista. No intentes comprender cada detalle. Solo da lo que tienes. Solo cree. Solo camina. Porque en las manos de Dios lo poco se vuelve suficiente, lo quebrado se vuelve restaurado, lo muerto se transforma en vida abundante. Y tal vez, como la viuda de Sarepta, descubras que mientras sirves, mientras das, mientras obedeces, algo sagrado ocurre. El aceite no se agota, la harina no escasea. Quizá no veas un cambio inmediato, tal vez no sientas un viento de transformación, pero si perseveras, si decides confiar cada día, vivirás en el milagro continuo de la provisión divina. Y cuando mires atrás, descubrirás que cada jornada de obediencia fue una piedra viva en el templo de tu testimonio. Verás que cada entrega construyó una historia que declara la fidelidad inquebrantable de Dios. En el relato de Ana hallamos una de las representaciones más conmovedoras del poder que reside en una vida entregada, en un corazón quebrantado que se derrama en lo secreto delante del Señor. Ana no solo cargaba con el peso de un vientre vacío, sino con la angustia profunda de un alma incomprendida. Su dolor no era escandaloso ni visible a los ojos del mundo. Era un lamento contenido que brotaba en lágrimas que caían en silencio, en susurros que apenas rompían la noche, en plegarias que solo Dios podía escuchar. La palabra nos dice en 1 Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta mujer no tenía multitudes intercediendo por ella, ni un esposo que alcanzara a comprender la intensidad de su quebranto. No tenía compañía humana que aliviara el peso de su espera. Tenía solo su fe, su voz y un Dios que mira en lo oculto. Y eso en verdad bastaba. En esa intimidad silenciosa con Dios, Ana no pidió simplemente un hijo. Su oración nacía de una necesidad legítima, sí, pero también de un espíritu rendido. Lo que anhelaba no era un regalo para su orgullo, sino una vida que pudiera devolver al Señor como ofrenda. Ana prometió consagrar al niño para que sirviera a Dios todos los días de su vida. Fue allí, en medio del quebranto, que su corazón se alineó con los propósitos eternos del Padre. ¿Cuántas veces hemos estado como Ana, clamando sin palabras, sangrando por dentro mientras nadie lo nota? ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestro dolor y sin embargo seguimos arrodillándonos sabiendo que Dios está atento? La vida de Ana nos enseña que el clamor sincero, nacido no solo del deseo humano, sino de una entrega completa, tiene un eco especial ante el trono de Dios. No todas las oraciones perforan los cielos. No todas las lágrimas son iguales. Algunas son tan puras, tan llenas de verdad, que son guardadas en copas celestiales. Cuando Elí, el sacerdote, la vio orar, pensó que estaba ebria. ¿Qué injusticia más profunda
ser malinterpretada precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad. Pero Ana no respondió con ira ni se apartó herida. Con humildad dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. La respuesta divina no se hizo esperar. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien sería una voz profética que marcaría la historia de Israel. Y esa historia sigue hablando hoy, porque nos recuerda que no hay oración ignorada, que no hay fe despreciada por el Señor. Aunque todo parezca cerrado, aunque la lógica humana diga que no hay salida, Dios puede abrir caminos donde solo hay muros. La historia de Ana nos confirma que el Señor responde a los corazones rotos que se acercan con fe genuina. No importa cuántos años has esperado, no importa cuántas noches solitarias has vivido, no importa si los demás no comprenden la dimensión de tu dolor. Lo que importa es que sigas derramando tu alma ante Dios, sin detenerte, sin rendirte. Y mientras tú oras, aunque el mundo no lo note, Dios está obrando. Puede que no veas aún el fruto, pero hay un mover invisible en el reino espiritual. Cada lágrima tuya está siendo recogida, cada palabra tuya registrada, cada clamor tuyo está edificando la respuesta que ha de venir. Dios no olvida a las mujeres fieles de este tiempo. Dios no ignora los suspiros de aquellas que lo buscan en medio del silencio. Dios nunca cierra su oído a un corazón que clama desde lo profundo. Y cuando llegue el tiempo señalado, la respuesta de Dios no solo traerá gozo a tu vida, sino impacto eterno. Samuel no fue solo la respuesta de Dios a Ana, fue un instrumento para la nación. Así también, las respuestas que Dios tiene preparadas para ti van más allá de tu felicidad. Están diseñadas para glorificar su nombre, para bendecir a otros, para extender su reino en esta tierra. Tu historia no termina en el dolor, no termina en el rechazo, no termina en la espera. Como la de Ana, está llamada a terminar en victoria. Por eso hoy el Señor te susurra: no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de presentarte delante de mí, aunque nadie lo note. Cada oración tuya tiene peso eterno, cada lágrima tuya es valiosa ante mis ojos. Cada clamor tuyo es una semilla que dará fruto en su tiempo. Y aún hay algo más que Ana nos enseña. Cuando recibas lo que pediste, no lo abraces con egoísmo. Recuerda de quién vino, recuerda para qué fue entregado. Ana llevó a Samuel al templo y lo dedicó por completo al servicio de Dios. Su amor por el dador fue mayor que su deseo de retener el don. Eso es una fe madura. Eso es un amor que verdaderamente honra al Señor. Cuando el Señor derrame sobre ti una bendición, cuando las respuestas a tus súplicas comiencen a tomar forma ante tus ojos, vuelve al altar en humildad y entrega. No permitas que el milagro se convierta en el centro de tu devoción, ni que la bendición eclipse al dador de toda gracia. La vida de Ana permanece como una guía silenciosa para cada mujer que camina entre la espera, el anhelo y la incomprensión. Su historia es testimonio de que la fe que no necesita ser exhibida, la oración que no cesa y el corazón que se rinde por completo son caminos seguros hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Así como Ana ofreció a Dios aquello que más amaba, tú también puedes convertirte en canal de su propósito, instrumento escogido para bendecir vidas más allá de lo que imaginas. Tu clamor no se limita a tu necesidad personal, es semilla que abrirá senderos espirituales para otros. Por eso no dejes de orar aun cuando parezca en vano. No dejes de esperar aun cuando el tiempo parezca largo. No dejes de creer aun cuando no veas. Porque el mismo Dios que escuchó a Ana es el mismo que permanece atento hoy. Su oído no se ha cerrado, ni su brazo se ha cortado. Y tú, mujer que confía, eres parte viva de su obra eterna.
Entre la multitud que rodeaba al maestro, hubo una mujer sin nombre registrado en los evangelios, pero cuya fe ha atravesado siglos y aún hoy susurra al alma. No tenía esposo ni el consuelo de familia, solo una enfermedad que la separaba de la vida, del afecto, del culto. Había gastado todo lo que poseía en médicos sin encontrar alivio. 12 años de sangrado, 12 años de impureza ritual, 12 años de aislamiento. No podía abrazar, no podía orar en comunidad. No podía ser tocada sin dejar huella de contaminación. A los ojos de su entorno era alguien a evitar. Pero los ojos de Jesús ven diferente. Esta mujer representa a toda alma que, aunque quebrantada, no ha perdido del todo la esperanza. Aquella que en su fragilidad aún cree que un toque del cielo es suficiente. No pidió audiencia, no buscó atención, no esperó aprobación, solo se acercó arrastrándose entre los cuerpos con una certeza palpitante: si logro tocar su manto, quedaré sana. Mateo 9, 21. No buscaba espectáculos, solo buscaba al Salvador. Y su fe, aunque invisible a los hombres, fue tan viva, tan verdadera, que al tocar el borde de su manto el cielo mismo respondió. Jesús se detuvo. Entre la presión de tantos, una sola caricia fue distinta. No era un roce, era una demanda espiritual. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Los discípulos no entendieron. Maestro, todos te aprietan, dijeron. Pero él sabía, siempre sabe. La mujer tembló, confesó, esperó tal vez una corrección, pero recibió un abrazo de palabras eternas. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Lucas 8, 48. Jesús no la llamó impura, ni extraña, ni enferma, la llamó hija. En una sola palabra, Él restauró su identidad, su valor y su dignidad ante Dios. En esta escena se revela una verdad profunda. No importa cuán prolongado sea tu quebranto, ni cuán sola te sientas, ni cuánto hayas perdido. Si aún conservas una chispa de fe capaz de buscarle, todo puede cambiar. No necesitas títulos, ni reconocimientos, ni plataformas visibles. Solo necesitas un corazón que se atreva a creer. Ese toque de fe, aunque tembloroso, aunque secreto, es suficiente para detener a Cristo en su camino. Es suficiente para hacer fluir el poder del cielo hacia tu necesidad. Es suficiente para devolverte a los brazos del Padre. ¿Cuántas veces has sentido que tu dolor es invisible? ¿Que tus ruegos se pierden entre el bullicio del mundo? ¿Que tu sufrimiento es ignorado? Esta mujer nos enseña que no necesita ser vista por otros para ser notada por Jesús. No necesita ser comprendida para ser escuchada. No necesitas aparentar fortaleza para ser alcanzada por su misericordia. Basta con acercarte a Él con la fe que tengas, por pequeña que parezca, pero que brote del alma. Porque el Señor no busca una fe perfecta, sino una fe verdadera. Esta mujer, cuyo encuentro con Jesús ha quedado grabado en las páginas del Evangelio, nos recuerda que a veces no es la magnitud de nuestra fe lo que mueve el corazón de Dios, sino la humildad de un alma dispuesta a extender la mano. Solo un roce, apenas el borde de su manto bastó. Esa fe, aparentemente pequeña, fue suficiente para abrir el cielo. Tal vez tú también has caminado durante años con una herida que parece no sanar, con una carga que no se aligera, con una oración que aún no ha recibido respuesta. Quizás ya no quedan fuerzas, ni soluciones visibles. Pero el Señor no espera que tengas todo bajo control para acercarte. Él no exige perfección ni fortaleza. Basta con que des ese paso uno solo hacia Él. Aunque todo parezca perdido, aunque el alma esté cansada, aunque tus lágrimas parezcan no tener fin, atrévete a creer. En ese acto sencillo y profundo, Él se detiene, Él se vuelve, te mira con ternura y pronuncia un nombre que no nace del juicio, sino del amor eterno. Hija, no eres tu fracaso, no eres tu rechazo, no eres tu pasado, eres hija del Altísimo. La cruz lo confirma, su sangre lo sella.
No fuiste una interrupción en su camino, fuiste el motivo por el cual Él vino. Y en medio de la multitud, Él se detuvo por ti. Este relato nos habla de una fe que actúa, que se mueve, que se atreve. Porque hay momentos en los que la bendición no llega al esperar sentados. Hay momentos en que es necesario tocar, avanzar, arriesgar. La mujer del flujo de sangre pudo haberse quedado encerrada en el dolor, resignada a la soledad, pero su corazón la empujó hacia Jesús. Su fe la movió y su necesidad la condujo a tomar una decisión. Esa decisión transformó su vida. Y tú también puedes dar ese paso. No importa cuán fracturada esté tu historia. No importa cuántas veces te hayan cerrado la puerta. No importa cuánto tiempo ha pasado. Hoy es un día de oportunidad. Hoy puedes extender tu mano y tocar a Jesús. Hoy puedes experimentar su restauración. Así como ella fue sanada y renovada, tú también puedes salir de este instante con un nuevo nombre escrito en tu alma, con una paz que sobrepasa el entendimiento, con una vida renovada desde lo profundo. No es demasiado tarde. No estás sola. No estás olvidada. Jesús está cerca. Su poder no se ha agotado. Su amor no se ha desviado. Su mirada está puesta en ti. Solo cree. Solo toca, solo recibe. En los días de hambre y sequía, cuando la tierra parecía haberse endurecido bajo el juicio del cielo, Dios miró no a los poderosos, sino a una mujer sencilla, una viuda de Sarepta, con un hijo en brazos, sin esposo ni recursos, y con el alma cansada. Solo tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite. Sin embargo, su corazón estaba dispuesto. En medio del absurdo, ella no se cerró a la voz divina. Dios no envió a Elías a un trono ni a una mansión, sino a esa viuda extranjera, invisible a los ojos del mundo, pero valiosa a los ojos del Señor. El profeta la encontró recogiendo leña, no para celebrar, sino para preparar su última comida. Cuando Elías le pidió agua, ella fue. Cuando le pidió pan, confesó su realidad. No tengo pan cocido, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. 1 Reyes 17:12. Su respuesta no fue una excusa, fue una ofrenda. Elías le habló con una autoridad que solo nace del cielo. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. Qué extraño pedirle primero a ella, a quien le quedaba tan poco. Pero así prueba Dios la fe. En el terreno de la escasez, donde lo lógico cede el paso a lo espiritual. La viuda enfrentó la prueba de su vida, aferrarse a la lógica de la supervivencia o soltarse en los brazos de un Dios que provee. Ella eligió la obediencia. Eligió dar lo poco que tenía. Eligió creer que la palabra del Señor era más firme que la necesidad, más segura que el hambre, más real que el temor. Y entonces el milagro descendió. Día tras día la harina no escaseó. El aceite no se agotó. No para acumular, no para presumir, sino para vivir en una dependencia santa, constante, confiada. La viuda de Sarepta es un espejo que refleja a muchas mujeres de hoy. Madres solas, corazones heridos, manos vacías, batallas diarias. Dios no busca perfección ni abundancia. Él busca disposición. Busca fe que tiemble, pero diga sí. Tal vez sientes que cada día es más difícil. Tal vez la escasez ha nublado tu esperanza. Tal vez te preguntas si Dios aún escucha. Él no ha cambiado. Él aún ve, aún llama, aún provee. Su fidelidad no depende de tus fuerzas, sino de su pacto eterno. Hoy, incluso con lo poco que tienes, puedes decir sí. Y en ese sí humilde comienza la abundancia de lo eterno. Hoy, el mismo Dios que sostuvo la vida de aquella viuda de Sarepta extiende su mano poderosa hacia ti. Él te llama a una confianza más profunda, no basada en lo visible ni en lo lógico, sino arraigada en la fidelidad eterna de su palabra.
Él susurra a tu corazón que incluso los actos más humildes de obediencia, esos que nadie nota, pueden ser la llave que abre las ventanas del cielo sobre tu vida y tu hogar. La fe de aquella mujer no solo trajo provisión para su día a día, sino que preparó el camino para un milagro mayor, la resurrección de su hijo, cuando la muerte pareció arrebatarle toda esperanza. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. 1 Reyes 17, 22. Lo que comenzó como una entrega simple, una torta pequeña, un paso tembloroso de obediencia, se convirtió en una historia donde la vida venció a la muerte. Así trabaja nuestro Dios. Nos pide una entrega sencilla, una palabra dicha con fe, un gesto de obediencia que desafía el temor. Y cuando le respondemos desde ese lugar de entrega sincera, Él sostiene, Él multiplica, Él levanta lo que creíamos perdido. Nunca subestimes el poder espiritual de tu fe cotidiana. No minimices ese sí que das en secreto, esa semilla que siembras en la adversidad. Cada acto de fe es como una antorcha encendida en medio de la noche, guiando el camino hacia milagros que aún no has visto. La harina no faltará, el aceite no se agotará. Donde solo veías sequedad y ruina, Dios hará fluir la vida de nuevo. Porque Él es experto en usar lo poco para mostrar su grandeza, en restaurar lo que parece destruido, en honrar la fe de aquellos que en lugar de rendirse eligen creer. Querida, tú puedes ser esa viuda que desde su necesidad se convierte en testimonio viviente del poder divino. Tú puedes ser ese corazón que, mientras recoge los últimos palos para una comida final, levanta un altar donde el cielo toca la tierra. Tú puedes ser esa historia que otros lean cuando todo en sus vidas parezca terminado. No importa cuán vacía esté tu vasija, cuán estéril luzca tu entorno, o cuántas voces intenten convencerte de que es en vano creer. Dios tiene la última palabra sobre ti. Y esa palabra hoy es: no temas, confía, obedece y verás mi gloria. Así que alza la mirada. Toma lo poco que tienes, ofrécelo con un corazón sincero y expectante, y observa cómo el Dios de provisión diaria, de multiplicaciones asombrosas y de resurrecciones imposibles actúa en tu favor. La misma mano que sostuvo a la viuda de Sarepta sostiene hoy tu vida. La misma voz que habló a través de Elías ahora susurra a tu alma: no temas. Y la misma presencia que evitó que aquella familia muriera de hambre está ahora en tu hogar, dispuesta a obrar con poder. La fe no siempre transforma el entorno de inmediato, pero transforma algo mucho más profundo: nuestro corazón, nuestra forma de ver, nuestro legado. Cada día que eliges confiar, cada paso que das en obediencia, cada momento en que decides creer a pesar de todo, estás sembrando un futuro lleno de promesas. Y llegará el día en que descubrirás que Dios jamás te dejó, que cada lágrima fue recogida, que cada oración fue escuchada, que cada decisión de fe fue grabada en lo alto, y que tu vida, como la de aquella mujer, testificará para siempre que cuando todo parece terminar es cuando el cielo empieza a moverse. Cuando todos veían en María Magdalena un caso perdido, Jesús vio una vida destinada a reflejar su gloria. A los ojos del mundo, su historia era una tragedia sin redención, pero a los ojos del Maestro era tierra fértil para una restauración sin medida. El pasado no tenía la última palabra. Las marcas del dolor, los errores cometidos, los espíritus que la habían atormentado, nada de eso limitaba el poder de Dios. María había sido oprimida por 7 demonios. 7 símbolos de plenitud en las Escrituras revelaba la magnitud de su aflicción. Su existencia entera era oscuridad, pero el encuentro con Cristo cambió cada parte de su ser. Él no la juzgó, no la echó fuera, no la definió por su pasado, la miró con amor, le habló con autoridad, y en ese instante cadenas invisibles cayeron. La vergüenza se desvaneció. La dignidad fue restaurada. Su alma encontró descanso y su corazón, dirección, María Magdalena, fue transformada, pero no se detuvo en la sanidad.
Comprendió lo que muchos aún no ven. Ser restaurado por Jesús no es el final del camino, sino el comienzo de un propósito eterno. Ella no volvió a su antigua vida. Se convirtió en discípula. Caminó junto a Cristo. Sirvió con devoción. Estuvo allí cuando muchos huyeron y fue a ella. No al pescador impetuoso, no al discípulo amado, ni siquiera al círculo íntimo de los seguidores del Maestro. Fue a ella, una mujer cuyo nombre el mundo no habría grabado en ningún pergamino de importancia. Fue a esa alma que el cielo ya había redimido, a quien el Salvador escogió para pronunciar su primer palabra como el Cristo resucitado. Fue ella quien escuchó su nombre no como reproche, sino como una melodía cargada de redención. Fue ella quien recibió no una carga, sino el privilegio sagrado de proclamar la victoria eterna sobre la muerte. Fue ella quien, sin púlpito ni título, se convirtió en la primera voz que anunció el mensaje que sacudiría la historia. Él ha resucitado. Juan 20, 17, 18. La vida de María Magdalena nos revela con claridad divina que los corazones más profundamente restaurados son los más disponibles para los propósitos eternos de Dios. Los que han caminado por valles oscuros, los que han sido quebrantados por tormentas que solo el Señor vio, son los que en sus manos pueden reflejar con mayor fuerza la gloria de su gracia. No importa cuántas veces hayas caído, cuán largas hayan sido tus noches, cuán profundas tus heridas. En las manos del Dios vivo tu pasado no es peso, es plataforma. Cada lágrima no fue en vano, cada herida ahora cicatrizada es testimonio de su poder sanador. Cada sombra vencida da lugar a una luz que no proviene de este mundo, sino del corazón mismo de Cristo. María no necesitó aplausos ni reconocimiento. No construyó su voz sobre la fama, sino sobre la experiencia viva de haber sido transformada por el amor que no la dejó perecer. Su mayor credencial fue la mirada de aquel que la liberó, y con eso bastó para ser historia viva del Evangelio. Querida hija de Dios, quizás tú también guardas batallas que otros no ven. Quizás tu caminar ha sido acompañado por silencios llenos de dolor, por recuerdos que aún laten con fuerza. Quizás hay en ti heridas que han intentado convencerte de que no eres digna, de que ya no hay lugar para ti en la obra del Señor. Pero hoy, la misma voz que pronunció María junto al sepulcro te llama a ti por tu nombre. Hoy, el mismo Jesús que le confió a ella su primer anuncio, te recuerda que no son tus obras, sino su gracia la que escribe tu destino. Hoy, Él no solo quiere sanarte, quiere enviarte, no solo quiere consolarte, quiere revelarte que fuiste creada para más que sobrevivir. Fuiste formada para ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando el Señor te llama, no lo hace para dejarte igual, sino para levantarte como testimonio vivo de su fidelidad. No minimices lo que Dios ha hecho en ti. No permitas que la vergüenza silencie la historia que el cielo escribió contigo, porque es justamente en las fracturas donde más resplandece la gloria de Dios. Es en los trozos del alma restaurada donde se refleja la fuerza de aquel que hace nuevas todas las cosas. Así como María fue voz en el desierto del dolor, tú puedes ser eco de esperanza en medio del quebranto. Tú puedes ser faro para quienes aún no conocen el amanecer, porque en Cristo no hay noche que no tenga final, ni herida que no tenga bálsamo, ni pasado que no pueda ser redimido. Pero es necesario que des un paso, que salgas del encierro del miedo, del silencio que aprisiona, de la tumba donde han querido sepultar tu llamado, porque el Señor sigue diciendo, ve y anuncia. Anuncia que la tumba está vacía, que hay redención para el más perdido, que el amor eterno aún camina entre nosotros, cambiando vidas, comenzando por la tuya. No esperes a estar completa. No te detengas por no entenderlo todo. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos, y en su fidelidad, Él completa a los que llama. María Magdalena no comprendía todos los misterios, pero amaba profundamente al Maestro. Y ese amor la sostuvo, la empujó, la encendió. Ese mismo amor puede tocarte hoy.
puede reconstruir lo que fue roto. Puede enviarte a lugares donde tu historia sanada será medicina para otros. La vida de Ana es un testimonio silencioso de cómo el alma, en su quebranto más profundo, puede encontrar no solo consuelo, sino también propósito eterno cuando se postra ante la presencia de Dios. En lugar de dejarse consumir por la vergüenza de la esterilidad, por las palabras lacerantes de Penina y las miradas que la reducían al silencio, Ana tomó una decisión que define a quienes verdaderamente conocen al Señor. Corrió al lugar secreto. Mientras el mundo la etiquetaba como derrotada, Dios la contemplaba como una mujer en proceso de refinación, como una vasija en las manos del alfarero. Su oración no fue vana repetición de palabras ni lamento vacío ante los hombres. Fue un derrame del Espíritu, un clamor que brotó desde lo más íntimo del ser, dirigido únicamente al oído atento del Padre. En el templo, entre susurros y lágrimas, Ana movía apenas los labios, permitiendo que solo el cielo testificara la intensidad de su dolor y la autenticidad de su rendición. En esa entrega silenciosa, el Espíritu de Dios comenzó a obrar en su interior de manera profunda e irreversible. No se enfrentó a quienes la humillaban, no intentó justificar su proceso ni buscar validación humana. Ana comprendió lo que muchos aún no entienden. Hay cargas que solo se alivian a los pies del Señor. ¿Cuántas veces desgastamos nuestras fuerzas explicando a quienes no pueden intervenir en lo eterno? ¿Cuántas veces permitimos que las voces externas dicten nuestro valor? Ana nos enseña que la verdadera victoria se gana en oración, no en discusión, en la intimidad con Dios, no en la aprobación del mundo. Su fe no fue una fe de espectáculo, no buscaba reconocimiento, fue una fe silenciosa pero tan potente que movilizó los cielos. Una fe que al ser sembrada en lo secreto produjo fruto eterno. Fue esa fe la que abrió el camino para Samuel, un profeta escogido desde antes de su nacimiento. Dios no solo le concedió un hijo, le confió un propósito. Y Ana, con un corazón purificado por la obediencia, devolvió a Dios lo que más anhelaba. Cumplió su voto, consagró a Samuel y lo entregó en reverencia, no por orgullo, no como respuesta a la burla, sino como acto de adoración. Este gesto revela una verdad esencial. Hay dimensiones de fe que solo se alcanzan cuando estamos dispuestos a ofrecer a Dios aquello que más atesoramos. Ana entendió que sus bendiciones no le pertenecían, eran para exaltar el nombre del Altísimo. Al destetar a Samuel, no dudó en llevarlo al templo y dejarlo allí, sabiendo que cada día de su hijo sería un servicio al Señor. Su entrega fue completa, sin rastro de ego ni necesidad de reivindicación. En esa entrega su alma fue sanada, no solo por la respuesta que recibió, sino por la revelación del propósito que esa respuesta contenía. Ana nos invita a mirar más allá del milagro visible. Nos recuerda que la verdadera transformación es la que ocurre dentro en lo invisible, cuando nuestra identidad es restaurada en el corazón del Padre. Después de entregar a Samuel, Ana ya no fue la mujer estéril que lloraba en silencio. Se convirtió en madre de propósito, mujer de pacto, sierva moldeada por la fidelidad divina. Y Dios, que nunca es deudor de nadie, la colmó de hijos e hijas, pero más aún la incluyó en la historia eterna de redención que culmina en Cristo. Ana no buscó renombre ni posiciones. No necesitó aplausos. Su historia quedó escrita con tinta divina, no por su fuerza, sino por su fe. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de renunciar porque el cielo guarda silencio? ¿Cuántas veces hemos dudado del amor de Dios porque la promesa tarda en llegar? Ana nos recuerda que el silencio de Dios no es indiferencia, sino preparación, que la esterilidad no es rechazo, sino terreno fértil para un milagro mayor. Cuando todo parece estancado, Dios está gestando algo en lo invisible. Y aún hay una verdad más profunda que Ana nos revela, que la fe no solo pide, también entrega.
que lo más alto de nuestra comunión con Dios no es cuando recibimos, sino cuando soltamos confiando en su fidelidad. Así como Ana entregó a Samuel, tú y yo estamos llamados a confiarle nuestros sueños, nuestras promesas, nuestras bendiciones, sabiendo que en sus manos todo se multiplica en gloria eterna. Cada lágrima que derramas en fe es como una semilla que en su tiempo germinará en gozo eterno. Cada súplica, cada clamor ofrecido con confianza en el Señor no queda sin respuesta, sino que es recogido por aquel que conoce los anhelos más profundos del corazón y lo transforma en propósito divino. Cada entrega, cuando es sincera y hecha desde un corazón rendido, es honrada por el Señor con bendiciones que no solo tocarán tu vida, sino que se extenderán más allá de ti, alcanzando generaciones con un testimonio vivo de fidelidad. Ana no solo recibió un hijo, sino que fue instrumento de Dios para dar comienzo a un legado marcado por la obediencia, por una fe inquebrantable, por una historia que aún hoy sigue tocando almas y levantando esperanzas. Tú también, hija del Altísimo, eres llamada a participar en ese linaje de fe. A través de tus oraciones puedes ser usada para gestar lo que cambiará no solo tu camino, sino el destino de muchos otros. No caigas en la trampa de compararte con Penina, ni midas tu valor por la velocidad con la que llegan las respuestas visibles. El Señor que te ve en lo secreto, también obra en lo invisible. Él es el Dios del tiempo perfecto, el que no se demora ni se adelanta, sino que en su infinita sabiduría permite que lo sembrado en lágrimas dé fruto en su momento exacto. Como Ana, tu historia no será recordada por el dolor que atravesaste, sino por la fe con la que esperaste. No por lo que te faltó, sino por lo que entregaste con confianza. No por las heridas que sufriste, sino por la obra gloriosa que el Espíritu Santo realizó en ti y a través de ti. Tal vez hoy estés sembrando en quebranto, pero llegará el amanecer, llegará el día de la cosecha y recogerás con cánticos de júbilo. Entonces tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza, y muchos dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con ella. Salmo 126, 2, 3. Y ese día sabrás que todo valió la pena. Querido hermano en la fe, si has llegado hasta este momento, si tu corazón ha estado atento a cada palabra, si has permitido que el Espíritu de Dios susurre a tu alma en este tiempo de reflexión, entonces déjame decirte que formas parte de un grupo especial. Los que no se conforman con conocer a Dios desde lejos, sino que anhelan caminar de su mano hasta el lugar donde las verdades del Espíritu son reveladas con claridad. No todos están dispuestos, no todos tienen la sed, no todos perseveran, pero tú sí. Tú has demostrado que deseas más, que tu alma clama por una comunión más profunda, que no solo quieres oír, sino vivir la palabra. Por eso, te invito hoy a escribir en los comentarios una declaración que nace del corazón, una frase que sea reflejo de tu decisión espiritual. Hoy decido caminar con fe hacia mi propósito en Cristo. No es una frase más, es una afirmación de tu compromiso, un testimonio público de tu determinación de seguir a Cristo con todo tu ser. Es un acto de siembra, una señal de que estás dispuesto a ser moldeado en la constancia, a crecer en la fe. Escribe esta frase para inspirar a otros. Escribe esta frase para encender luz en este lugar de comunión. Cada palabra tuya es una antorcha que puede guiar a quien aún camina en sombras. Y ahora quiero pedirte algo sencillo pero profundamente espiritual. Comparte este mensaje con al menos 3 personas. Piensa en ese amigo que necesita escuchar una palabra de esperanza. Piensa en ese hermano que atraviesa una prueba silenciosa. Piensa en aquel que el Señor está trayendo ahora mismo a tu mente. No ignores ese impulso que viene del Espíritu. Quiero también hablarte de algo más que puede parecer menor, pero que tiene un alcance que tal vez no imaginas. Suscribirte a este canal y activar la campanita puede parecer un acto técnico, pero es mucho más que eso.
es levantar una torre más alta desde la cual la voz de Dios puede ser escuchada por más personas. Es como decir: aquí estoy, Señor, dispuesto a ser parte activa de tu obra. Ser parte de esta comunidad es asumir que no estás aquí por curiosidad, sino por propósito. Has llegado hasta aquí y eso no es casualidad. Es una evidencia silenciosa de la obra paciente y fiel del Espíritu de Dios en tu vida. Muchos se desvían al poco andar, otros se cansan antes de descubrir lo que el Señor había preparado para ellos. Pero tú permaneciste, perseveraste cuando era más fácil rendirse, esperaste cuando el alma anhelaba respuestas rápidas. Y esa constancia no solo te honra, sino que revela que algo profundo se está gestando dentro de ti, moldeado por las manos del alfarero eterno. Quiero animarte a no detenerte. No apagues esta llama que el Espíritu ha encendido. Continúa abriendo tu corazón a la palabra viva. Sigue permitiendo que la verdad de Dios te guíe hacia una comprensión más íntima de su voluntad. Cada mensaje que compartimos aquí es más que contenido. Es semilla sembrada con oración, esperando dar fruto a su tiempo. Es alimento espiritual para el peregrino que desea vivir una vida rendida a Cristo, guiada por la voz suave pero firme del Espíritu Santo. Antes de que cierres este espacio, haz algo sagrado. Levanta tu voz, aunque sea en lo íntimo del alma, y alaba al Señor. Agradece por haber hablado a tu corazón. Dale gracias por su presencia que no te abandona, por su fortaleza en medio del cansancio, por recordarte que en cada paso Él va contigo. No apresures este momento. Deja que tu alma se aquiete bajo su mirada. Respira la eternidad por unos segundos más. Que ninguna distracción te robe lo que el Padre ha sembrado hoy en lo profundo de tu ser. No interrumpas el hilo de comunión que se ha entretejido entre tú y el Creador durante este tiempo de palabra y silencio santo. Y ahora, mientras todo se va aquietando, deja que esta declaración brote con fe de tu corazón. Hoy decido caminar con fe hacia mi propósito en Cristo. Escríbela, coméntala, anúnciala como un acto de obediencia y convicción. Comparte esta palabra con 3 personas que necesiten un rayo de luz en su oscuridad. Suscríbete, permanece atento y continúa este caminar con nosotros, porque aún hay más palabra, más revelación, más comunión que seguirá encendiendo tu fe. Que el Señor te guarde con ternura, te bendiga con abundancia y multiplique en ti cada semilla de fe que hoy ha sido sembrada. Que su gracia sea tu compañía, su paz tu sostén y su voz tu guía constante. Que Dios te bendiga.